para después guardar esto, ¿ya? Así que, bueno, vamos a ir inmediatamente entonces. Ahí sí, ¿ya? Entonces, ahí vamos a estar hoy día tratando de terminar, ¿no es cierto?, con esta epístola. Me voy a achicar un poquitito ahí. No, no, este otro lado. Esperamos en el Señor, ¿no es cierto?, que este tiempo en el cual hemos estado estudiando la palabra del Señor, podamos haber sido muy, muy bendecidos. Y bueno, las epístolas de Juan, ¿no es cierto?, son casi las últimas cartas junto con Apocalipsis, que son escritas, ¿ya? Entonces vamos a leer allí en Primera de Juan, capítulo 1. Me gusta mucho lo que dice, ¿no es cierto?, Juan allí, dice, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y en el verso 3 vuelve como a confirmar, ¿no es cierto?, lo que hemos visto y oído. Esperen un poquito que tengo que asignar ahí a alguien que sea bien. Ahora sí. Lo que hemos visto y oído, esos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, es tan importante, ¿no es cierto?, la experiencia personal que nosotros tenemos con el Señor. Si hay algo que va a marcar la diferencia, ¿verdad? Y bueno, lo podemos ver en nuestra iglesia. Nos comentaba Arielito, de la iglesia a la cual iba ahí en Villarrica, que lamentablemente cuando pasó la pandemia, ningún hermano volvió al templo, ¿ya? Y era una iglesia grande, 300, 400 personas. Entonces yo decía y me preguntaba, y claro, porque a veces nosotros somos muy religiosos, vamos a la iglesia, pero no tenemos una experiencia personal. Entonces Juan aquí está diciendo lo mismo, está diciendo, mira, yo no les voy a contar algo que me contaron, algo que me dijeron, sino que yo voy a hablarles a ustedes de, ¿no es cierto?, lo que yo vi, lo que yo toqué al Señor Jesucristo, yo estuve con el Señor Jesucristo, yo escuché las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y bueno, y esta carta también, espérenme un poquitito. Y esta carta, ¿no es cierto?, que son cortitas, primera, segunda y tercera de Juan, son cartas que son escritas, ¿no es cierto?, para atacar ya doctrinas y herejías erradas, ¿ya? Y dentro de estas herejías, estamos hablando en el año 90, 95, tienen que ver, ¿no es cierto?, con este tema del gnosticismo, ¿ya? Este gnosticismo que hablaba de la dualidad de Platón, ¿ya? Donde Platón decía que no podía unirse la materia con el espíritu, ¿ya? Entonces, la materia era pecado, el espíritu era bueno, entonces no podría haber esa unión, ¿no es cierto?, entre lo bueno y lo malo, porque para ellos la materia era mala, el espíritu era bueno, y por lo tanto, ¿no es cierto?, también había una negación, ¿verdad?, de la divinidad de Cristo. Entonces, si Jesús era 100% hombre, no podía ser Dios. Y si era Dios, no podía ser hombre. Entonces, ellos negaban, ¿no es cierto?, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver algunas cositas importantes de estas cartas, ya las vamos a ver las tres juntas porque son bien cortas. Dice, aunque Juan era un anciano ya avanzado de edad, al momento de escribir esta epístola, él estaba ministrando activamente a las iglesias de Asia Menor, ¿ya? Estas iglesias, ¿no es cierto?, a la cual también en Apocalipsis se hace referencia, ¿verdad? Ahí a Éfeso, ¿verdad? A la Odisea, a Esmirna. Lamentablemente hoy, ¿no es cierto?, si miramos en el mapa, ¿no es cierto?, todas estas iglesias desaparecieron. Ya hoy en ese sector, ¿no es cierto?, está muy fuerte los musulmanes, ¿no es cierto?, que están allí.
los musulmanes, ¿no es cierto?, que están allí y que lamentablemente, ¿no es cierto?, han infectado o han llenado, ¿no es cierto?, donde ellos han estado con su evangelio, ¿no es cierto?, Alá, Mahoma, y también, ¿no es cierto?, con una ayuda o con una obligación a que crean en ello, ¿ya? Él era el único apóstol también que estaba ya en ese tiempo, ya no habían, los apóstoles todos habían fallecido, 60, 65, habían ya todos casi partido, ¿no es cierto?, habían todos muerto, y el único, ¿no es cierto?, que estaba con vida era, ¿no es cierto?, el apóstol Juan. Por eso también, ¿no es cierto?, se le llama el anciano, ¿verdad? Y bueno, también él usa un lenguaje muy cercano, hijitos míos, amados míos, ¿verdad? Entonces también es muy importante ya el cambio que tiene Juan, porque recuerden ustedes que Juan es el mismo que cuando fueron a los samaritanos y no lo recibieron, ellos dijeron, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo, y el Señor, ¿no es cierto?, le pone hijos del trueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían rabia, ¿no es cierto?, y querían que Dios ajusticiara, ¿no es cierto?, y los castigara y los quemara a todos, pero vemos cómo en el proceso, ¿no es cierto?, del servicio al Señor, en su apostolado, en el servicio a las iglesias, ahora tiene otra, ¿no es cierto?, otra perspectiva, hijitos míos, amados míos, abogado tenemos y hemos pecado, ¿no es cierto? Entonces, es muy, muy, muy grata las cartas que escribe, ¿no es cierto?, Juan allí en el último tiempo. Era el único entonces apóstol que estaba sobreviviente, ya también los padres de la iglesia, Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, dicen que vivió en Éfeso, en Asia, ya llevando un intenso programa evangelístico, supervisando las tantas iglesias que se habían levantado y conduciendo un ministerio escrito, ¿ya? Recuerden ustedes que él escribió el Evangelio de Juan, ¿ya? Después primera, segunda, tercera de Juan y también el libro de Apocalipsis, ¿ya? Como último apóstol que era el testimonio de Juan era de reverente e incuestionable autoridad en medio de las iglesias. Ya, imagínense ustedes, ¿no es cierto? Ya los apóstoles todos habían fallecido, el único que quedaba vivo era el apóstol Juan. Entonces, obviamente, ¿no es cierto? Lo que él decía, lo que él escribía tenía, ¿verdad? Mucha autoridad, mucho peso, ya que era el último de los apóstoles que quedaba, ¿no es cierto?, vivos allí. Bueno, las epístolas de Juan, ¿no es cierto?, atacan lo que acabábamos de decir, ya herejías gnósticas, ya Éfeso, centro intelectual de Asia. Bueno, ustedes saben que el Evangelio nace, ¿no es cierto?, en la cuna judía, ya los judíos son los que reciben, ¿no es cierto?, el Evangelio, podríamos llamarlo así, las nuevas o las buenas nuevas, reciben el poder del Espíritu Santo y de ahí comienzan a salir, ¿no es cierto?, a salir de Israel para llevar el Evangelio a otras naciones, a otros pueblos. Les costó mucho entender que el Evangelio no era solo para los judíos, sino que también, ¿no es cierto?, era para todos los gentiles. Y en esto, ¿verdad? También hay una mezcla después, ¿no es cierto?, entre el pensamiento filosófico de los griegos, ¿verdad? Y Éfeso era, podríamos decir, la capital intelectual en Asia, y también comienza a darse esta dualidad, tanto en el judaísmo, ya habían dos escuelas, la escuela de Gilel y Samaín, si no me equivoco, que una era una escuela, ¿no es cierto?, liberal y la otra era una escuela, ¿no es cierto?, más apegada a la ley, a la escritura, ¿ya? Entonces ya veíamos que en el judaísmo comienza, ¿no es cierto?, a erosionarse con estos pensamientos filosóficos, ¿no es cierto?, griegos, y esto también comienza a entrar dentro de la iglesia, cuando la iglesia está naciendo, y por eso Pablo, ¿no es cierto?, en Hechos dice que iban a levantarse falsos maestros cuando estaba despidiéndose de los ancianos allí en Éfeso. ¿Se acuerdan ustedes en ese pasaje que aparece en la escritura cuando le van a dejar y saben que él ya no va a volver? ¿Ya? Y los gnósticos, que viene de la palabra conocimiento, porque los filósofos, ¿no es cierto?, los griegos le daban mucho valor al conocimiento, a la sabiduría, de ahí viene la palabra sofía o sabiduría, ¿ya? Y también al conocimiento, ¿ya? Entonces, ya se los comenté hace un momento, para ellos el espíritu era bueno, el cuerpo era malo. Entonces, ellos hablaban de un docetismo, decían que si Jesús fue Dios, en realidad lo que los discípulos vieron fue un fantasma, fue un espíritu que no se podía tocar. Por eso que Juan dice, lo que yo toqué, lo que yo vi, ¿ya? Entonces, atacando a esta herejía, señalando que Jesús vino en carne y hueso, ¿verdad? No era un espíritu, sino que era hombre, pero también era Dios, ¿ya?
y bueno, ahí nace también una herejía de Cerinto, que negaba que Cristo vino en la carne, sino que entró en el Jesús humano en el bautismo. Ya él era un poquito más todavía complejo, porque él decía, ¿no es cierto?, que Jesús fue humano desde el nacimiento, ¿verdad?, hasta el bautismo. Pero en el bautismo, ¿verdad?, él allí, ¿no es cierto?, recibe la divinidad de la deidad, y antes de morir en la cruz se va esa divinidad y vuelve el Jesús hombre, ¿ya? Entonces también eso es una herejía que también se hizo muy popular en el tiempo, ¿no es cierto?, en los primeros años, 100, 150 después de Cristo, ¿ya? Entonces, esta herejía, tanto del gnosticismo, el docetismo y la herejía de Cerinto, ¿no es cierto?, atentan en contra de lo que nosotros creemos. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? A eso se le llamó la encarnación, ¿ya? La encarnación, que, bueno, mantenía todos los atributos divinos, pero también mantenía todos los atributos humanos, ¿ya? Así que es muy importante que nosotros podamos tener también claro, ¿no es cierto?, esta doctrina y que no nos equivoquemos. No es que Jesús haya sido 50% hombre y 50% Dios. También eso es una herejía. Es 100% Dios, 100% hombre, ¿ya? Los falsos maestros también concluyeron que el pecado, en este tema del gnosticismo, ya como el cuerpo es malo, ¿no es cierto? Entonces ellos aceptaron el pecado como parte del hombre, de la humanidad. Entonces no había por qué arrepentirse del pecado, no había por qué negar el pecado, no había por qué abandonar el pecado, ¿ya? Entonces el pecado cometido en el cuerpo físico para los gnósticos no importaba, ¿ya? No tenía valor, así que usted podía seguir pecando, ¿ya? No había problema, sino que tenía que cuidar su espíritu, ¿ya? Bueno, que una indulgencia en la inmoralidad era permisible, si usted podía adulterar, podía fornicar, podía emborracharse, bueno, llevémoslo a la actualidad, podía hacer lo que usted quisiera, no había problema, porque estábamos en un cuerpo de pecado, así que teníamos que seguir pecando, contrario a lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Que ya no somos esclavos del pecado, que vamos a una vida, ¿no es cierto?, en santidad. Cada día estamos batallando para ser mejores, pero también va a llegar el momento en que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado donde ya no tendremos problemas con el pecado, ¿ya? Entonces, uno podía negar que el pecado existiera, ¿ya? Entonces, vive nomás porque el pecado no existe, no es tal, ¿ya? Y por ello, entonces, rechazar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, que sí dice, ¿no es cierto?, que hay pecado, que el pecado nos daña a nosotros primero como individuos, como personas, también daña a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y va dañando a nuestra sociedad. Juan habla, ¿no es cierto?, que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir, ¿ya? Entonces, él, ¿no es cierto?, decía, no, los mandamientos hay que guardar, porque para los gnósticos usted podía seguir pecando y esas, ¿no es cierto?, no mentirás, ellos mentían, no robarás, ellos robaban, ¿ya? Entonces, no cometerás adulterio, ellos adulteraban. Entonces, todo para ellos era normal, no era pecado. Pero Juan dice, no, esto es amar a Dios. ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos, ¿ya? Y los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles, porque no estamos solos en esta lucha contra el pecado. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la ayuda de la palabra de Dios, tenemos la ayuda de la oración, ¿ya? Una de las características de los falsos maestros es la falta de amor. Bueno, eso lo hemos ido compartiendo, ¿no es cierto?, en todas las epístolas generales que comienzan a hablar de estas falsas enseñanzas, desde segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, ¿no es cierto?, hablan de estos herejes o de esta falsa enseñanza, y una de las características, ¿no es cierto?, es que hay pecado, ¿ya? Que hay pecado guardado, escondido, y otra característica que también, ¿no es cierto?, revela a estos falsos maestros, ¿verdad?, es la falta de amor. Ya ellos condenan, ellos denigran, ¿no es cierto? Ellos pueden abusar, ¿no es cierto?, de su membresía, de la iglesia o de los nuevos en Cristo, pueden aprovecharse de ello y no mostrar amor, ¿ya? No mostrar amor, como lo que yo les comentaba el día domingo de este hermano que, bueno, es encargado de obra y nos decía que el pastor le había llamado y que por desobediencia o desobediente el bus se le iba a dar vuelta. Entonces, todas las maldiciones había y por haber. Entonces, eso habla de falta de amor, y eso también nos habla, ¿no es cierto?, probablemente de un
falso maestro, ¿ya? Entonces dice, especialmente en la manera en que reaccionan ante cualquiera que rechace su forma de pensar. No que rechace la escritura, no que rechace los principios de la palabra, sino lo que ellos señalan, lo que ellos dicen, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Que nosotros amemos, ¿verdad? La palabra, pero también la guardemos, ¿ya? Guardar los mandamientos. Entonces, el tema central, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros acá en eh, Primera de Juan, es un llamado, dice, a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe, esto es sana doctrina. Ya, entonces, nuevamente, ¿se acuerdan que yo al principio les preguntaba, ¿cuáles son nuestras doctrinas? ¿En qué creemos? Eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros. Ya, la primera doctrina que siempre se toca, y esto tiene que ver con teología sistemática en los institutos bíblicos, teología sistemática uno 2 3 hay en algunos seminarios que hay hasta 4 teologías sistemáticas, pero la teología sistemática uno primero habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, que la Biblia no es cualquier libro, no es un libro común y corriente, es un libro, ¿no es cierto?, que fue escrito, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, a través de 40 autores distintos, en 1600 años, ¿verdad? Y esto nos habla de que hay un autor divino, que es Dios. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, hay algunos que tratan de quitarle la autoridad a la escritura. La otra doctrina importante es la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, ¿no es cierto? Tres funciones diferentes, pero un solo Dios. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Tenemos también, ¿no es cierto?, la doctrina del hombre, tenemos la doctrina de la salvación, tenemos la doctrina del pecado, tenemos la doctrina de los ángeles, tenemos la doctrina, bueno, de Jesucristo, porque los separamos al Padre, al Hijo y al Espíritu para poder, ¿no es cierto?, estudiarlos. Eh, Tenemos la doctrina también, ¿no es cierto?, de la justificación, de la redención, de la glorificación, ya de la expiación, que son palabras que siempre las utilizamos y a veces no sabemos darle el significado correcto. Entonces, por eso Juan escribe esta primera carta y dice, ¿no es cierto?, lo que yo vi, lo que oí. Entonces nos llama, ¿no es cierto?, a que podamos ir a esos fundamentos de la fe, ¿ya? Eh, Israel Miranda, ¿no es cierto?, que es teólogo, fue el líder nacional de educación, decía, ya no hay nada nuevo, ¿ya? Y si es nuevo, probablemente no sea escritural, no sea bíblico, ¿ya? Entonces tenemos nosotros ya años, 2000 años de estudios teológicos donde han habido, ¿no es cierto?, hermanos, pastores, líderes, ¿no es cierto?, teólogos que han escrito, ¿no es cierto?, teología. Ahora, lo que es importante en esto es que también lo hemos conversado. Han habido, ¿verdad? Dentro de la historia, esperen un poquito que entró alguien más allí, dentro de la historia, dos corrientes teológicas, la corriente liberal y la corriente, ¿no es cierto?, conservadora. La teología liberal dice que usted no tiene que casarse, usted puede nomás unirse, si hay amor, eso es lo importante, no el papel, no que usted vaya al civil, eso dice la teología liberal. Y además la teología liberal va un poquito más allá, ¿no es cierto? La teología liberal permite el casamiento entre dos hombres, entre dos mujeres. La teología, ¿no es cierto?, conservadora, que es donde nosotros estamos, también tiene dos ramas, ¿ya? Casi todas las iglesias tradicionales, antiguas, son parte de la teología, ¿no es cierto?, conservadora, pero dentro de la teología conservadora hay dos corrientes. Una que cree que los dones, ¿no es cierto?, y las manifestaciones del Espíritu Santo siguen estando presentes hasta el día de hoy, pero hay otra corriente conservadora que dice que no, que cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, se cesaron las lenguas, cesaron, ¿no es cierto?, los dones espirituales y, en verdad, solamente, y lo más importante es conocer la escritura y que la palabra vaya produciendo transformación en nuestra vida. Esas son las dos corrientes conservadoras. Ya dentro de la corriente teológica liberal hay más corrientes porque ahí, ¿no es cierto?, es más todavía, ¿no es cierto?, muchas corrientes más complejas todavía, pero nosotros estamos dentro, ¿no es cierto?, de la teología conservadora wesleyana que creemos en los dones y en las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, fundamentos de la fe, esto es sana doctrina, obediencia y amor. ¿Ya? Obediencia a la palabra, obediencia a la escritura y amor, ¿no es cierto?, primero hacia Dios y también a nuestro prójimo. Y eso es, ¿no es cierto?, recíproco. Si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a nuestro hermano, no estamos amando a Dios. Ya, si nosotros decimos que amamos a nuestro hermano y no amamos a Dios, probablemente no estemos amando bien a nuestro hermano. Entonces, amamos a Dios
hacia arriba, ¿no es cierto? Y también amamos a nuestro prójimo hacia alrededor. Empezamos con nuestra familia, nuestros vecinos y todo el mundo, ¿ya? Y todo el mundo, ¿ya? Entonces, debemos nosotros, ¿verdad?, ayudar a creyentes atacados por falsos maestros. Y por eso es tan importante esto, estimados, ya Noemí, Jessica, Edith, no sé si está Luis también ahí. Eh, es muy importante porque hoy tenemos, ¿no es cierto?, este bendito Google y tenemos, ¿no es cierto?, las redes sociales, el Internet, ¿no es cierto?, tenemos YouTube, tenemos ahí, ¿verdad?, el TikTok, y donde usted va a encontrar miles y miles de mensajes, ya miles de enseñanzas, y algunas y muchas de ellas también, ¿no es cierto?, con falsos maestros, con falsas enseñanzas, ¿ya? Y lamentablemente hoy, si hay una debilidad dentro de las iglesias, es que la gente no está estudiando la palabra, no está conociendo la palabra, no está invirtiendo tiempo, ¿no es cierto?, en los estudios bíblicos, y eso les hace volubles, eso les hace, ¿no es cierto?, débiles o fáciles de ser engañados, ¿ya? Entonces, en ese momento, volvamos ahí al año 100, año 90, ¿no es cierto? El gnosticismo se había levantado fuertemente y había muchos seguidores. Es más, mire, les voy a contar un secreto, aunque esto va a quedar después ahí en YouTube, ¿ya? Cerinto, que fue este hereje que decía, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, Jesús, o el lado divino de Jesús vino cuando él se bautizó, y él fue divino solamente en su ministerio, y cuando él iba a ser crucificado, abandonó, ¿no es cierto?, la divinidad y quedó como hombre nuevamente ahí en la cruz del Calvario. Cerinto es el primero que hace un canon, ya que hace un canon de la escritura, de la Biblia, ¿ya? Entonces después la iglesia reacciona y dice, nosotros no podemos permitir que este hereje haga, ¿no es cierto?, este canon, porque él escogió algunos libros que le convenían y dejó todos los demás afuera, ¿ya? Entonces se da cuenta que es importante que nosotros podamos estar siempre, ¿no es cierto?, un paso más adelante. Si hay un problema con la iglesia es que hemos sido reactivos, ¿ya? Y la iglesia debiera ser proactiva, ¿no es cierto? Adelantarnos a los hechos. Bueno, yo estoy tomando no sé si un diplomado, un curso de pastoral, ¿no es cierto?, familiar, pastoral de la familia en la Universidad Santísima de la Concepción, ¿ya? Pero me llamó la atención, ¿no es cierto?, los 3 módulos que nos iban a dar, y dentro de eso hay, ¿no es cierto?, la gran mayoría son personas católicas. Y yo decía, qué interesante, porque ustedes saben que los sacerdotes, los curas estudian 8 años para ser cura, ya es decir, un cura no es cura nomás así, pasó por afuera del monasterio y lo pusieron cura, no, son 8 años de estudios para poder graduarlos, ¿no es cierto?, a ellos. Pero ustedes saben que el cura, ¿no es cierto?, y la Iglesia Católica trabaja con capilla y trabaja con pastorales. Y mandan, ¿no es cierto?, a estos hermanos a prepararse y a capacitarse a la universidad. Yo quedé sorprendido porque habían personas adultas, jóvenes allí, y estudiando en la universidad y con, ¿no es cierto?, para prepararlos a ellos en pastoral, porque en realidad ellos hacen la pega ahí del pastor o del sacerdote, de ir a las casas, de visitar a los enfermos, de hablar con las familias. Y ahí hay una hermana venezolana, un nombre bien extraño, pero ella tiene una ONG donde ellos trabajan para dar sustento, ¿verdad?, y contención a las mujeres embarazadas que quieren abortar. Imagínense, que quieren abortar, pero ellos no le dicen, ¿no es cierto?, que son cristianos, sino que ellos le dan contención, le ofrecen una casa, porque probablemente en la casa, ¿no es cierto?, en su familia los abandonaron, los echaron de la casa, ellos les dan una casa, pero en ese intentanto, ¿no es cierto?, ellos empiezan a mostrarle todas las salidas que pueden dar en adopción a su bebé y todo el tema, pero quien decide es la mamá. Y cuando yo entré al curso, ella estaba muy triste porque esa semana una mamita había decidido abortar. Entonces para ella fue muy doloroso porque igual, ¿no es cierto? Ellos habían intentado de que no lo hiciera, pero ellos no lo obligan a nada. Pero la siguiente semana, ¿no es cierto? Estaba muy contenta porque había nacido un bebé de una de estas niñas que querían abortar y que decidió por la vida. Entonces yo decía, qué interesante, porque ellos están viendo una situación hoy, ¿verdad? Y están dando una respuesta. Entonces nosotros igual como iglesia debiéramos, ¿no es cierto?, abrir esos espacios para la mujer que es abusada, que es golpeada, para, ¿no es cierto?, los embarazos no deseados.
para dentro de nuestra sociedad o de nuestra población, ¿no es cierto? Estos jóvenes que están cayendo en la drogadicción y que no pueden salir de ahí. Entonces, qué tremendo, es un desafío, ¿no es cierto?, que tenemos primero para guardarnos de estas falsas enseñanzas, de estas falsas doctrinas, pero también, ¿no es cierto?, para poder sustentar a aquellos que son nuestro prójimo, ¿ya? A que tengan gozo, santidad y seguridad, ¿ya? Entonces, el apóstol Juan lo que quiere poner como fundamento es que todos los cristianos de ese tiempo que iban o se congregaban pudieran reconocer a un falso maestro, ¿ya? Porque lamentablemente hay muchos falsos maestros, ¿ya? Entonces, lo mejor, siempre digo esto yo, para reconocer una enseñanza herética o herejía o un falso maestro es conocer bien, ¿no es cierto?, la la escritura, ¿ya? Así que para que tengamos ahí, ya tenemos algunos tips. El falso maestro se reconoce porque tiene falta de amor. El falso maestro siempre es inmoral, ¿ya? Siempre es inmoral, siempre tiene pecado escondido, siempre está haciendo algo malo, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, también conocer la escritura. Entre más usted conozca la palabra, usted conozca la escritura, ¿no es cierto?, con mayor razón, ¿verdad?, usted va a poder descubrir cuando hay una falsa enseñanza o un falso maestro. Además, la palabra dice que el espíritu, ¿no es cierto?, da testimonio a nuestro espíritu cuando estamos con alguien, ¿no es cierto? Y bueno, en esto hay que ser bien sincero. Bueno, aquí estoy rodeado de puras mujeres, no sé si están los maridos allí, pero siempre como que la mujer tiene un sexto sentido, ¿no es cierto? Y dice, Marcelo, cuidado con ese o cuidado con esa. Y uno dice, pero mi amor, ¿cómo se te ocurre? Estás viendo bajo el agua. Y después, ¿no es cierto? Uno termina diciendo, amor, tenías razón. Y ya, no sé si le habrá pasado a Chito y si le habrá pasado a Ricardo, pero por lo menos a mí sí me ha pasado. ¿Ya? Entonces, Piochito no está, no ha ya, llegado todavía. ya. Entonces tú le cuentas, tú le cuentas. Yo le Ricardo cuento. tampoco, así que estamos entre puras mujeres. Ah, entre puras mujeres, bendito entre todas las mujeres. ¿Ya? Entonces, pasa eso, ¿verdad? Entonces, como que ustedes tienen una sensibilidad, ¿no es cierto?, para ver igual una mala intención, ¿ya? Porque no solamente son falsos maestros o falsas enseñanzas, sino cuando hay alguien, ¿no es cierto?, que tiene otra intención, ¿verdad?, con nuestro esposo, ¿ya? Entonces, reconocer allí, ¿verdad? Entonces, eso quería hacer el apóstol Juan, que cada uno de nosotros tuviera una fe verdadera en Jesús a través de la sana doctrina. ¿Ya? Entonces, a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Porque siempre estamos acostumbrados que tenemos toda la escritura, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento en nuestra Biblia, ahora lo tenemos en los celulares, pero en ese momento, ¿cierto? Cuando el apóstol Juan escribe esta carta, no la tenían, no la tenían y no tenían todos los libros del Nuevo Testamento. Lo más probable que lo que podían tener, ¿no es cierto?, era solamente el Antiguo Testamento y algunas cartas que tenían algunas iglesias, porque tampoco era que en las casas hubieran rollos, ¿no es cierto?, con la escritura, sino que se guardaban, ¿no es cierto?, en las distintas congregaciones, ¿ya? Entonces, una fe verdadera en Jesús, sana doctrina, entonces por eso ahí estaba la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Que la hemos cantado, creemos en el Padre, creador del universo, en Jesucristo su Hijo, ya ellos repetían eso, es decir, ¿cómo sabía usted que alguien realmente era convertido? Porque se sabía la doctrina de los apóstoles. Pero también, ¿no es cierto?, le costaba la vida. Si él negaba a Jesús, salvaba su vida, entre comillas, pero como Jesús lo dijo, el que quiere ganar la vida la va a perder. Entonces en ese momento había una persecución. Recuerden ustedes que comenzó la persecución primero por los mismos judíos, ya Esteban fue sacrificado, apiedrado por los judíos, ya no por los romanos, pero después se extiende al imperio romano y ahí fue más cruenta todavía la persecución porque los emperadores demandaban adoración y los cristianos decían, no, el Señor es nuestro Kyrios, ¿ya? A Él nomás le vamos a rendir honores, a Él nos vamos a arrodillar, a Él lo vamos a declarar Kyrios o Señor, y eso les costaba la vida. Entonces, ser cristiano era complejo, era difícil, ¿ya? Entonces, no había Biblia, ¿no es cierto?, sino que habían algunos escritos y se transmitía en forma oral, ¿verdad? Entonces había que aprenderse los mandamientos y eso también demandaba, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Obediencia absoluta a la palabra, a la escritura, o a lo poco que ellos sabían, lo vivían, lo practicaban. Diferente a lo que hacemos hoy, ¿verdad? Hoy hay un cúmulo de información, pero vivimos muy poco la palabra. Si hay algo que nos cuestiona el mundo es eso, que somos buenos para juzgar, que somos buenos para criticar, para enviar a la gente al infierno, pero que no demostramos el amor, que no somos como Cristo, ¿verdad? Que estuvo con los pecadores, estuvo con las prostitutas, estuvo con los publicanos, todos los que eran despreciados en la sociedad, Él estuvo con ellos, ¿verdad? Y les mostró el camino, la verdad
y la vida. ¿Ya? Obediencia también a sus mandamientos, amor a Dios y a nuestros hermanos. ¿Ya? Es decir, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. ¿Ya? Y eso también. La religiosidad produce eso, ya que no nos amemos, sino que busquemos solamente el error del otro, ¿no es cierto? Y en vez de animarnos, ¿verdad? En vez de ayudarnos, nos condenamos, peleamos con el otro, ¿ya? No, tenemos que amarnos, tenemos que motivarnos. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que amar también a nuestros hermanos. ¿Para qué? Al tener estos fundamentos, ¿no es cierto? Vamos a tener gozo, ¿ya? Y gozo no es lo mismo que alegría. Alegría es una emoción, ¿verdad? Circunstancial. Si me fue bien, si me pagaron, ¿no es cierto? Si me trataron bien, tengo alegría. Pero el gozo se mantiene en medio del conflicto, de la dificultad, cuando no me han pagado, cuando estoy enfermo, ¿no es cierto? El gozo es la seguridad y la convicción que el Señor tiene el control de nuestras vidas y tiene el control de nuestro presente y también tiene el control de nuestro futuro. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que estuvimos predicando el otro día sobre las enfermedades, sobre la salud mental, sobre las enfermedades mentales? Y me acordé, ¿no es cierto?, de Diego y su esposa cuando Noemí les pidió a ellos, ¿no es cierto?, que nos dieran unos tips en medio de la pandemia. Y resulta que ahora, cuando yo estoy también en el diplomado, la psicóloga que nos está dando la clase también hablaba de lo mismo. Decía que nosotros debemos enfocarnos en el presente. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos mucho en el futuro, en lo que va a venir, produce ansiedad. ¿Ya? Entonces la ansiedad tiene que ver cuando nos preocupamos demasiado por el futuro. Es decir, el futuro está en las manos del Señor. Eso no significa que, no voy a vivir solamente y no me voy a proyectar. Sí, pero no desesperarme por el futuro. Y la depresión tiene que ver con el pasado, con lo que no hice o con lo que hice mal y me quedo pegado al pasado. ¿Ya? Entonces, qué bueno es, ¿no es cierto?, que el Señor también dice, ¿no es cierto?, que, bueno, Pablo lo dice en Filipenses, a través de Pablo, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, dejando lo que está atrás, ¿no es cierto?, ¿verdad? Debo vivir el presente y proyectarme hacia el futuro, pero sin, ¿no es cierto?, desesperarme, sin tener ansiedad, ¿ya? Entonces, qué importante es eso. Entonces, ¿para qué? Si nosotros tenemos fundamentos, si nosotros tenemos la escritura en nuestro corazón, vamos a tener gozo, un gozo estable, un gozo permanente, ¿ya? Y después, ¿no es cierto? Si amamos la palabra, si guardamos la palabra, si guardamos los mandamientos, esto nos va a llevar a una santidad, ¿ya? Santidad que significa, ¿no es cierto?, que Dios nos separó, que Dios nos apartó con un propósito, ¿ya? Con un propósito. Y ese propósito es que nosotros, ¿verdad?, podamos vivir cada día como Él quiere que nosotros vivamos, separados y apartados, ¿no es cierto?, para su servicio, para su honra. Y eso no tiene que ver con ir el domingo al culto, ¿ya? Eso es parte de nuestra vida, pero es como yo vivo la vida todos los días, las 24 horas del día y en el lugar donde yo me desarrollo y donde yo me desenvuelvo. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, vamos a tener gozo, vamos a tener santidad, pero también vamos a tener una confianza y una seguridad plena, ¿no es cierto?, que nuestra vida, nuestros tiempos, nuestra familia está en las manos del Señor. Y qué mejor que pueda estar en esas manos, ¿no es cierto?, que cuidan, que guardan, que sustentan y que abrazan. Ya manos, ¿no es cierto?, que acarician, manos que levantan cuando nos caemos, manos que, ¿no es cierto?, nos acarician cuando tenemos intimidad con el Señor. Entonces, esa seguridad y esa confianza también nos hace estar tranquilos, ¿ya? Nos hace estar serenos, nos hace estar calmos, ¿ya? Entonces, es muy, muy importante, ¿no es cierto?, lo que hace tener una estabilidad y un fundamento en la fe, ¿ya? Entonces, no estamos inquietos, no estamos inseguros, ¿ya? Y bueno, una de las características igual de las sectas, ¿no es cierto?, es que ellos alejan a la gente de sus seres queridos, de su familia. Ya muchos de ellos les tienen miedo, no estoy hablando de temor, de miedo, ¿no es cierto?, a sus líderes espirituales. Es más, ¿no es cierto?, algunos han sido golpeados, abusados por estos líderes que supuestamente, ¿no es cierto?, tienen como la verdad absoluta, porque eso es lo otro, es decir, casi siempre las sectas dicen, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad.
¿ya? Y es mi verdad la que vale, ¿ya? La del líder. Y ese líder está sobre los demás, ¿ya? Es como que es un iluminado, ¿ya? Y este iluminado mueve las masas, ¿no es cierto? Y las gobierna. Y no tienen ellos derecho a pensar, a cuestionar, ni a juzgar. Ellos simplemente tienen que obedecer, ¿verdad? Ciegamente. Entonces, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, lo que hace el apóstol Juan señalándonos aquí, ¿verdad? Lo importante de de las verdades, de los fundamentos escriturales, ¿ya? Y bueno, el tema de la carta segunda de Juan, tiene que ver con un tema que es la hospitalidad, ¿ya? Entonces, estaba pasando este problema que como había muchos falsos maestros, la gente le daba alojamiento, ¿ya? Entonces, Juan en una parte dice, no hay que darle alojamiento a estos falsos maestros. Pero también había un descuido de dar hospitalidad a los verdaderos apóstoles, a los verdaderos hijos del Señor. Entonces también Juan tiene que escribirle y decirle, no, a los verdaderos hay que darle hospitalidad, pero a los falsos no hay que abrirle la puerta, ¿ya? Entonces, en segunda de Juan hay un llamado a los fundamentos de la fe y al uso adecuado de la hospitalidad cristiana. ¿Ya? Esa hospitalidad que es muy característica especialmente de los sureños, ¿no es cierto? Que siempre están dispuestos a abrir su casa para recibir a un pastor, a un misionero, a un evangelista, ¿no es cierto? O cuando hay convenciones para llevar a los hermanos que vienen de otros lugares, o en este caso también los pastores que vienen de otros lugares, ¿ya? Entonces, nuevamente hay un fundamento, ¿no es cierto?, de la fe, ¿verdad? La sana doctrina, ir a la verdad y que dice la Escritura con respecto a la hospitalidad, ¿no es cierto? También adherirnos al amor, porque si no hay amor, no va a haber hospitalidad, ¿ya? No va a haber hospitalidad. La hospitalidad tiene que ver con el amor, ¿no es cierto? Y también con la obediencia, a abrir nuestra casa, ¿no es cierto? Para aquellos hermanos que son fieles en el camino del Señor, ¿verdad? Y también dice, ¿no es cierto?, aquí este uso adecuado de la hospitalidad, no estamos llamados a una aceptación universal de cualquiera que clame ser creyente, por eso el apóstol Juan les dice, es decir, no le abran la puerta a aquellos falsos maestros, ¿ya? Y ha pasado, ¿no es cierto?, que a veces se ha abierto la casa a alguien que dijo ser cristiano y al otro día ya no habían cosas en la casa o se llevó algo importante de la casa o, es más, algunas veces, ¿no es cierto?, se han cometido pecados ya allí en el hogar, donde después el hombre se ha ido con la esposa del dueño de casa. Entonces, hay que saber a quién, ¿no es cierto?, vamos a hospedar en nuestra casa, ¿ya? Entonces, el amor debe tener discernimiento, ¿ya? Ahí tenemos un don nuevamente que especialmente ustedes, las mujeres, lo tienen, ¿verdad? Discernir, ¿verdad? Si la persona realmente necesita el hospedaje o si no es un aprovechador, que hay muchos en este tiempo, ¿ya? La hospitalidad y la amabilidad deben concentrarse en aquellos que se adhieren al fundamento de la fe, es decir, aquellos que aman la fe, que aman la escritura, que aman al Señor. Y de lo contrario, los cristianos estaríamos ayudando a los falsos maestros si abrimos nuestra casa, ¿no es cierto? Y le damos hospitalidad a aquellos que enseñan algo erróneo o equivocado, ¿ya? Entonces, la sana doctrina debe servir como la prueba del cristianismo genuino y como base de la separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que realmente lo son, ¿ya? Porque no todos los que dicen ser cristianos son cristianos, ¿ya? Y vamos a ir terminando con tercera de Juan. Ya, ahora nos queda analizar los libros, ¿ya? Este solamente es el tema central, pero por hoy creo que estamos bien, estamos ok, ¿ya? Entonces, dice que el tema de tercera de Juan es la recomendación del uso correcto de la hospitalidad cristiana nuevamente y la condenación por faltar a ese uso correcto de hospitalidad. Entonces, en la carta 2, ¿no es cierto? Juan les llama la atención porque estaban abriendo sus hogares a los falsos maestros, ya aquellos que enseñaban herejía. Pero en tercera de Juan les tira la oreja porque no estaban abriendo sus casas para los verdaderos hijos de Dios o incluso para ellos como apóstoles, ¿no es cierto? O el equipo que tenía, ¿verdad? El apóstol Juan, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, aplicar una correcta hospitalidad, ¿ya? Entonces, uso correcto de la hospitalidad, ¿ya? Y condena, ¿no es cierto?, por faltar a este uso de la hospitalidad. Segunda y tercera de Juan tratan un tema común, la hospitalidad, pero de diferentes perspectivas. Segunda de Juan condena a los que hospedan a los falsos maestros y tercera de Juan
condena al que no hospeda al siervo de Dios. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, el caso de Diótrefes, ahí tienen nombres para si tienen un hijo, ¿no es cierto?, le pueden poner Diótrefes, bueno, no, porque en realidad él no permitía que los verdaderos cristianos se hospedaran, ya incluso le prohibió a los hermanos que ellos abrieran sus casas. El ejemplo bueno de Gallo, ¿cierto? Ese sí, y también el buen testimonio de Demetrio, ¿ya? Entonces, ahí vemos que el problema de las herejías no iba solamente con enseñanzas, sino que también iba, ¿no es cierto?, con este tema de la hospitalidad, que es algo que hoy se ve menos, ¿ya? Porque, bueno, hoy, ¿no es cierto?, casi siempre las convenciones, los pastores van a hoteles, pero es muy rico, ¿no es cierto?, cuando recibimos también en nuestra casa, en nuestro hogar, a cristianos. Así que no sé si alguien quisiera añadir algún comentario, decir algo, o si no, estaríamos llegando hasta aquí por el día de hoy y bueno, ya la otra semana terminaríamos definitivamente con las epístolas generales.